Hola amigos, les saluda Ronald Cedeño, estudiante de la materia Ética y Seguridad de Datos de la Universidad de las Américas. Les voy a hablar de un plan de seguridad de datos en la empresa Ronald Sport. Esta empresa es de confección y comercialización de prendas de vestir con 20 años en el mercado en su localidad del Carmen Manabí y alrededores. El programa integral de seguridad y protección de datos, conocido como Privacy for Design, es un programa que incluye principalmente la privacidad por diseño y otros 7 pasos muy importantes para poder implementarse en cualquier tipo de empresa. Entre estos pasos tenemos lo que es la alineación de la visión, definición del alcance del programa, selección de una estructura adecuada, desarrollo de la estrategia de la protección de datos, estructura del equipo, plan de comunicación y capacitación, monitoreo y auditoría y calendario de implementación. Eh, la misión de la empresa Ronald Sport es ofrecer prendas de vestir cómodas y durables, respaldadas con un servicio al cliente ágil, automatizado y cordial. Dentro de la misión, en la parte donde incluye la automatización, es lo que hace importante implementar el plan de seguridad de datos. Dentro de la definición y alcance del programa, entre los pilares más importantes tenemos el registro de actividades, que se refiere a cómo nosotros comunicamos al cliente, cómo le hacemos el registro desde la toma del pedido, desde cómo se hacen los procesos hasta la entrega. Es decir, tener una política interna que permita conocer a los clientes y a las personas involucradas en la organización cómo se registran los datos y cómo circulan paso a paso dependiendo del proceso que se realice y en los diferentes departamentos. Otro punto muy importante es la gestión del consentimiento, es decir, el cliente debe darnos la autorización de usar nuestros datos y para qué usarnos. Otro punto importante es la restricción del procesamiento, es decir, para qué vamos a utilizar los datos del cliente. El hecho de que el cliente nos proporcione esos datos no los podemos usar para otra cosa que no sea diferente para los que fueron solicitados. Dentro de la estructura del programa tenemos los requerimientos legales o principios. Entre estos principios, referente a la orientación del diseño, tenemos que al momento de tratar los datos debemos hacerlo de una manera proactiva y no reactiva, y preventiva antes de que correctiva. También tenemos privacidad como configuración determinada, privacidad incorporada en la funcionalidad total, es decir, en un pensamiento en que todos ganan, y aseguramiento de la privacidad en todo el ciclo de vida de los datos. Visibilidad de transparencia y respeto por la privacidad de los usuarios, un enfoque centrado en el sujeto de los datos. Tenemos requerimientos legales, algunos derechos y obligaciones, derechos de titulares de datos, es decir, los titulares de datos tienen derecho a que se garantice la protección de sus datos, así como libre acceso de ellos. Tenemos el registro de actividades, donde se deben registrar los procesos de obtención de datos desde su fase inicial, que es la toma de pedidos, hasta su fase final, que es la entrega. Tenemos la protección de datos por defecto, es decir, se debe automatizar el tratamiento y se deben usar los datos para los que fueron solicitados. También es importante tener una evaluación de impacto del uso de datos. Aquí se deben crear manuales internos para minimizar el impacto en caso de que haya un mal uso de datos. Dentro del desarrollo de las estrategias de protección de datos, tenemos algunos marcos de privacidad, como son principios estándares como la FIG, OSD, GAPP, APEC, y las normas ISO, como la norma ISO 27001, ISO 27002, que se refieren a la protección y privacidad de datos. También existen normas, leyes y regulaciones nacionales, internacionales, sectoriales y de jurisprudencia que deben cumplirse como parte de la privacidad de los datos, y algunas soluciones de gestión de privacidad. También dentro del desarrollo de estrategias tenemos
una lista de los patrones de privacidad por diseño y por defecto. Vemos aquí estrategias orientadas a los procesos. En el desarrollo de estrategias vemos el modelo de madurez de privacidad de la empresa Ronald Sport. Dentro de, por ejemplo, en opciones de consentimiento, la empresa se encuentra en un nivel de repetible. Es decir, que la empresa pide consentimiento a los usuarios, es decir, le indica para qué se van a usar los datos, pero no los tiene registrado en un sistema. Es decir, aquí lo correcto sería que por una proyección a finales de 2023 en esta opción suba al nivel de madurez administrado, donde se registren de manera más organizada los datos de los clientes. El registro de actividades, a pesar de que se lo realiza, pero no se lo tiene dentro de un estándar, de un manual, en el que pueda el cliente saber cómo se realiza, cuál es la circulación de sus datos, y además los usuarios de los datos de la empresa también sepan cuál es la circulación de datos que se les da en sí los datos que proporciona el cliente. En la restricción de procesamiento, la empresa no cuenta con una restricción de procesamiento, ya que no cuenta con sistemas automatizados, por ende no solicita una restricción de procesamiento. Y en respecto a la retención de datos, los datos solo se utilizan para los que son solicitados y no se retienen más de un año calendario. Y respecto a la evaluación de privacidad, sí se evalúan algunos patrones de privacidad, pero deberían también introducirlos en manuales de seguridad internos. La estructura del equipo estará conformada por un comité ejecutivo, que son los dueños de la empresa, un responsable de protección de datos, una persona que conozca más sobre el tratamiento de ellos y un encargado de la protección de datos. El plan de comunicación y capacitación es muy importante para que tanto los usuarios de los datos, la gerencia y todas las personas encargadas del procesamiento de datos tengan conocimiento de cómo manejar los datos y qué hacer en caso de posibles alertas. Tenemos también monitoreo y auditoría, donde se realizar monitoreos y protección de base de datos y de los servidores. También, y por último, tenemos el cronograma de implementación para el año 2023, donde es importante la actualización de las políticas de privacidad, donde revisaremos y actualizaremos las políticas de privacidad y la gobernanza de privacidad en paralelo con la implementación del cumplimiento básico. Vemos que en el primer cuatrimestre tenemos el registro de actividades, en el segundo la gestión del consentimiento y por último la restricción del procesamiento. Muchas gracias.